Mi familia siempre ocultó un secreto en el ático y hoy, después de 20 años, finalmente entendí por qué nadie podía subir ahí. Crecí en una casa antigua de techo a dos aguas, de esas que crujen cuando el viento cambia y que huelen a madera vieja mezclada con eucalipto. Si cierro los ojos todavía puedo ver el pasillo largo del segundo piso, la alfombra gastada con manchas que nadie admitía haber hecho y, al final, la puerta pequeña del ático, una puertita de madera oscura, con un picaporte redondo y una cerradura que parecía demasiado seria para una casa familiar. En mi infancia, esa puerta era un límite invisible. No había carteles, no había advertencias escritas, pero todos sabíamos lo mismo, ahí no se sube. La regla no tenía explicación. Mi madre lo decía con una voz tranquila pero firme, no subas. Mi padre ni siquiera se molestaba en dar razones, solo levantaba una ceja, y yo entendía. Mi abuela, en cambio, se persignaba cuando pasaba cerca del descanso de la escalera y murmuraba algo bajito que yo nunca alcanzaba a entender. No era un ahí está el monstruo ni un se va a caer el techo. Era peor, porque era vacío. Un hueco sin historia, y ya sabemos que cuando los adultos no cuentan algo, los niños inventan lo que sea. Intenté subir muchas veces. Una tarde, con 8 años, aproveché que todos dormían la siesta. Puse una silla bajo la puerta del ático, me subí de puntitas y toqué el picaporte. Estaba helado, como si la madera guardara frío aunque afuera hiciera calor. Antes de girarlo, escuché un crujido detrás de mí. Mi abuela estaba en el pasillo, en bata, con el cabello recogido y una mirada que no le conocía. No gritó. No corrió. Solo dijo mi nombre completo, lento, como si me lo estuviera quitando de encima. Bajé de la silla sin respirar. Ella caminó hasta la puerta, puso su mano sobre la madera y, por primera vez, vi que le temblaban los dedos. Me miró y dijo algo que me quedó grabado: a veces el techo guarda cosas para que el resto de la casa no se venga abajo. Luego me llevó de la mano a la cocina y me sirvió leche tibia con canela, como si con eso pudiera endulzar el miedo. Los años pasaron y la puerta siguió ahí, imperturbable, cerrada, como una pestaña que se niega a abrirse. Cuando cumplí 12, mi padre instaló una cadena extra. Cuando cumplí 15, mi madre cambió la cerradura. Y cuando cumplí 17, el ático dejó de ser un juego y se convirtió en una pregunta que nadie respondía. Me fui de la casa a los 18. Estudié, trabajé, armé mi vida lejos del pasillo y su alfombra gastada. Regresaba solo en Navidad o en cumpleaños. Mi abuela murió cuando yo tenía 20, una tarde de invierno, con la radio bajita y las manos frías. En el velorio, mi madre evitó el pasillo del segundo piso como si fuera un cementerio aparte. Noté detalles que antes no conectaba, la forma en que mi padre siempre caminaba rápido cuando pasaba cerca de la puerta del ático, la manera en que mi madre mantenía las llaves colgadas en el cuello cuando había visitas. Como si temiera que alguien, cualquiera, se equivocara de puerta. Después, la casa quedó sola. Mis padres se mudaron a un departamento más pequeño porque ya no podían con tanto espacio. Lo dijeron sonriendo, pero sus ojos decían otra cosa. La casa se vendió al poco tiempo. Yo pensé que con eso, el tema moría. Una casa nueva, una familia nueva, un ático convertido en trastero normal. Fin. Pero la vida tiene esa costumbre, guarda los asuntos sin resolver y te los devuelve cuando menos lo esperas. Hace 2 semanas recibí una llamada. Era una voz joven, tensa, que se presentó como el nuevo dueño de la casa. Dijo mi apellido y eso me heló. Encontré su número en unos papeles, explicó, y, perdone que lo moleste, pero necesito preguntarle algo. En el ático, hay algo raro. Y creo que usted debería verlo. Sentí un golpe en el estómago, como si alguien me hubiese empujado desde adentro. Mi primera reacción fue negar, colgar, fingir que no existía. Pero después de tantos años, la curiosidad ya no era un juego, era una deuda. Le pedí la dirección exacta, aunque la sabía de memoria, y quedamos para el día siguiente. Esa noche dormí mal. Soñé con el pasillo del segundo piso, pero no era mi casa, las paredes estaban más estrechas, como si me apretaran. La puerta del ático estaba abierta, y desde adentro salía una luz amarilla, como de vela. Al acercarme, escuchaba un ruido suave, constante, como un rasguño repetido. Me desperté sudando y con la sensación absurda de que había alguien en la habitación. Al día siguiente llegué temprano. La casa se veía igual, pero distinta, como si alguien hubiese cambiado el tono del recuerdo. La pintura era nueva, el jardín estaba recortado, pero el techo seguía con la misma inclinación y las mismas tejas. Me recibió el dueño con cara ojerosa. Me llevó adentro sin mucha conversación. Pasamos por la sala, por la cocina, y cuando subimos al segundo piso mi corazón empezó a latir en la garganta. El pasillo seguía oliendo a madera vieja. El mismo crujido bajo los pies. La misma alfombra, aunque ahora limpia. Y al fondo, la puerta del ático. No era la misma puerta, la habían lijado y barnizado. Pero la cerradura era la misma, solo que rota. Había marcas como de palanca. Intenté abrirla porque pensé que era un trastero, dijo el dueño, tragando saliva. La cerradura estaba reforzada por dentro. Tardé mucho. Y cuando por fin se dio, vi eso. Se agachó y levantó una tabla suelta del zócalo, como si ya lo hubiese ensayado. De ahí sacó un sobre amarillento, grande, con mi apellido escrito a mano. Me temblaron las manos cuando lo agarré. Reconocí la letra al instante, era de mi abuela. En ese momento supe que algo, por fin, estaba a punto de romperse. Abrí el sobre ahí mismo, en el pasillo, con el dueño mirándome como si yo fuera la llave de una caja fuerte. Dentro había 3 cosas, una llave antigua envuelta en tela, una foto en blanco y negro y una carta doblada en 4.
La foto mostraba a una mujer joven sentada en una cama. Tenía el cabello recogido y una mirada cansada, pero hermosa. A su lado, en una cuna improvisada, había un bebé envuelto en mantas. En el reverso, con la misma letra, decía, para que recuerdes quién eras antes del silencio. Mi garganta se cerró. La mujer se parecía a mi madre, pero no era mi madre. Era demasiado joven y la ropa era de otra época. Sin embargo, la forma de la nariz, la curva de la boca, era como ver un reflejo torcido de alguien que conocía de toda la vida. Abrí la carta. Las primeras líneas me dejaron sin aire. Si estás leyendo esto, es porque el ático ya te está llamando. Perdóname por no haber tenido el valor antes. Yo juré guardar el techo cerrado para protegerlos, pero también para protegerme a mí. Hay verdades que uno entierra no por maldad, sino porque pesan demasiado para una sola espalda. Sentí que el pasillo se movía, como si la casa respirara. Miré al dueño y le pedí que nos dejara solos un momento. Él dudó, pero bajó las escaleras. Me quedé ahí, con la puerta del ático frente a mí y la carta en la mano, escuchando el sonido lejano de un reloj. Seguí leyendo. Tu madre no es quien crees. No completamente. La familia la construyó así, como se construye una pared nueva encima de una grieta. Antes de ti, antes de tu padre, antes del departamento y las fiestas de cumpleaños, hubo una noche en que esta casa se llenó de golpes. Y hubo una decisión que cambió todo. Leí ese párrafo 3 veces. Mi cabeza buscaba excusas, interpretaciones, cualquier cosa que no fuera lo obvio. La carta continuaba. Hace muchos años, cuando yo era joven, esta casa no era un hogar. Era una jaula bonita. Tu abuelo tenía manos grandes y voz de trueno. Cuando se enojaba, la casa se encogía. Tu madre era una niña cuando empezó a aprender a no hacer ruido. Y una noche, una de esas noches en que el viento trae malas ideas, llegó a la puerta una mujer con un bebé. Sangraba por la ceja y pedía ayuda con una voz que casi no existía. Mi piel se erizó porque de golpe recordé el título de las historias que leía de adolescente, esas confesiones que empiezan con solo iba a ayudar a alguien. Pero esto era mi vida. Esa mujer se llamaba Mirta, decía la carta. No era de la familia. Era alguien que huía. Y tu madre, que era apenas una adolescente, la vio y supo algo que yo no supe hasta mucho después, que a veces ayudar a un extraño es desobedecer a los propios demonios. La escondimos en el ático. No porque fuera el mejor lugar, sino porque era el único que tu abuelo casi nunca miraba. Él decía que ahí arriba se acumulaba polvo y recuerdos, y le daba asco. Me quedé paralizado. ¿Mi madre había escondido a una mujer en el ático? ¿Mi abuela también? El ático ya no era un cuarto prohibido, era un refugio. Un secreto con respiración. La carta seguía, y cada línea era un golpe. Mirta se quedó semanas. Durante el día, silencio absoluto. De noche, yo subía con comida y agua. Tu madre me acompañaba, y fue ella quien sostuvo al bebé cuando Mirta se desmayó por fiebre. Fue ella quien le cantó bajito para que no llorara. Ese bebé no era de esta casa, pero el ático lo escuchó crecer. Y la casa, aunque no lo creas, empezó a cambiar. Tuve que apoyarme en la pared. El pasillo parecía más angosto. El aire más pesado. Tu abuelo sospechó. No de ella exactamente, pero olía la desobediencia. Una tarde nos arrinconó a las 2 y exigió saber qué escondíamos. Tu madre, con una valentía que yo todavía envidio, se llevó la culpa. Dijo que había subido a jugar, que había roto cosas, que había dejado basura. Tu abuelo subió, pateó la puerta del ático, pero la cerradura resistió porque yo había reforzado la madera por dentro con tablas. Él gritó. Amenazó. Golpeó. Y se fue jurando que un día lo abriría todo. Sentí una presión en el pecho. Entonces recordé la frase de mi abuela, para que el resto de la casa no se venga abajo. No era metáfora. Era literal. Esa misma noche, continuaba la carta, Mirta decidió irse. Estaba débil, pero sabía que si tu abuelo volvía, sería el final. Le dimos ropa, dinero escondido, y tu madre le regaló su collar más querido para que pudiera venderlo. Mirta lloró, y antes de cruzar la ventana del ático, sí, la ventana pequeña que da al techo, me tomó la mano y me dijo, algún día voy a devolver esto. No sé cómo, pero lo voy a devolver. Yo ya estaba llorando sin darme cuenta. Porque de golpe entendí que mi familia no había sido solo miedo, también había sido resistencia. La carta bajaba el tono, como quien se acerca al punto que más duele. Pasaron años. Tu abuelo enfermó. Se volvió más silencioso, pero no mejor. Tu madre creció con una culpa que no era suya y con un secreto que la hizo adulta antes de tiempo. Y entonces, un día, Mirta volvió. No volvió como víctima. Volvió con documentos, con un nombre nuevo, con gente que la respaldaba. Volvió a denunciar al hombre que la había golpeado, a reclamar a su familia, a buscar justicia. Y volvió por nosotros. Me limpié la cara con la manga, torpe, como cuando era niño. Lo que nadie te contó, decía la carta, es que Mirta no solo venía a agradecer. Venía a protegernos. Porque el hombre del que huía tenía amigos, y esos amigos eran peligrosos. Ella supo que si te quedabas cerca de esta casa, la sombra podía volver. Así que Mirta hizo algo que a muchos les parecería absurdo, ofreció llevarse a tu madre de aquí. Sacarla del alcance de tu abuelo, sacarla del alcance de todo. Cambiarle la vida antes de que se rompiera para siempre. Ahí mi mente se partió en dos, ¿mi madre se había ido con Mirta? Pero yo había vivido con mi madre toda mi vida, ¿qué significaba eso? La respuesta vino en el párrafo siguiente, y sentí que el piso se hundía. Tu madre aceptó.
Pero para que el plan funcionara, necesitábamos un corte limpio. Un final creíble. Así que la niña de esta casa se fue una noche y al día siguiente, tu abuelo dijo que se había escapado por rebelde. Nadie la buscó de verdad, porque nadie quería enfrentarse a su furia. Yo lloré en silencio y guardé sus cosas donde él no pudiera destruirlas, en el ático. Y Mirta, con sus contactos, logró que tu madre tuviera una identidad nueva. Me quedé mirando la puerta del ático como si fuera una boca. Lo que tú conoces como, tu madre, es tu madre, sí, pero con un pasado oculto debajo. Porque para sobrevivir, ella aprendió a vivir 2 veces. La primera, aquí. La segunda, fuera. Y cuando años después volvió ya casada y con una vida estable, lo hizo con condiciones, que el ático nunca se abriera, porque ahí arriba quedaba la prueba de lo que pasó, y porque el miedo tiene memoria. Tu padre aceptó sin preguntar demasiado. Él también quería protegerte. Me temblaban las rodillas. Entonces entendí por qué mi madre cambiaba la cerradura. No era por polvo. Era por pánico. La carta terminaba con una instrucción que me hizo tragar saliva. Si llegaste hasta aquí, abre el ático. No para castigarnos, sino para entendernos. Ahí hay una caja con la verdad completa. Y hay algo más, una deuda que Mirta dejó pagada, pero que nosotros nunca supimos cómo entregarte. Perdóname por haberte negado la historia. Te amé demasiado como para darte ese peso de niño. Pero ya no eres niño. Y el techo ya no puede sostenerlo solo. Doblé la carta con cuidado, como si pudiera romperla. Miré la llave antigua. Encajaba con la cerradura vieja, pero la cerradura estaba rota. Aún así, la llave era simbólica, como si mi abuela me la hubiera puesto en la mano para decirme, ahora sí. Subí. No hubo escalera plegable como imaginaba, detrás de la puerta había una escalera angosta de madera, empinada, que olía a encierro. Cada peldaño crujía con un sonido que parecía una queja. Arriba, el ático era más grande de lo que mi imaginación infantil había creado. Había vigas visibles, telarañas en las esquinas y polvo acumulado como una manta. Pero no estaba vacío. Había cosas colocadas con intención, no amontonadas al azar, cajas apiladas, un baúl, una mesa pequeña, y al fondo, cerca de una ventanita, una silla. Y sobre esa silla, un osito de peluche viejo, sentado como si esperara a alguien. Me acerqué despacio. Sentí el mismo frío en los dedos que cuando tenía 8. El osito tenía un lazo descolorido y una costura mal hecha en el costado, como si alguien lo hubiera reparado a mano. Lo levanté y el polvo me hizo estornudar. Dentro, algo crujió. El peluche tenía algo escondido. Lo abrí con cuidado por la costura floja y saqué un sobre pequeño, plástico, sellado. Dentro había una memoria USB. Mi corazón se aceleró de una forma rara, moderna, absurda, toda esta historia antigua, y de pronto una USB, como un puente entre épocas. Busqué la caja de la que hablaba la carta. Estaba debajo del baúl, una caja metálica con candado. El candado sí encajaba con la llave antigua. Giré. Clic, abrí. Adentro había recortes de periódico, fotocopias, documentos viejos, fotos. Vi a mi madre adolescente en una foto borrosa, seria, con ojos enormes. Vi a Mirta, la mujer de la foto del sobre, pero más grande, con una mirada firme. Vi papeles de denuncias, nombres tachados, firmas. Y también vi algo que me dejó sin aire, una partida de nacimiento. No voy a escribir aquí los detalles exactos del documento, porque todavía me cuesta, pero diré lo esencial, el bebé que Mirta había escondido en el ático tenía relación conmigo. No era una historia ajena. No era un extraño. Era sangre. Era raíz. Me senté en el suelo del ático, entre polvo y vigas, con las manos temblando como si me hubiera alcanzado un golpe viejo. Todo encajaba y, al mismo tiempo, todo se volvía más grande que mi vida. Bajé del ático casi flotando. El dueño estaba en la sala, esperando, con los brazos cruzados. Me vio la cara y no preguntó nada. Solo dijo, ¿está bien? No supe qué responder. ¿Por qué es estar bien después de descubrir que tu familia no te ocultó un cuarto, sino una parte entera de su historia para salvarse? Esa noche me llevé la caja, la foto, la carta y la USB. Fui a mi departamento como un sonámbulo. Abrí la laptop, conecté la memoria y apareció un solo archivo de video. El nombre era simple, para cuando estés listo. Lady Play. La pantalla mostró una mujer de unos 50 años, con el cabello entrecano recogido, ojos cansados pero cálidos. No era mi madre. Pero se parecía a mí en algo que no supe definir hasta que habló. Hola, dijo. Si estás viendo esto, entonces el ático por fin se abrió. Y eso significa que mi promesa llegó tarde, pero llegó. Me llamo Mirta. Y hay algo que necesito contarte sobre tu madre, y sobre ti. Y ahí, con la luz de la pantalla temblando en mi sala, entendí por qué nadie podía subir al ático, porque no guardaba cosas. Guardaba nombres. Guardaba decisiones. Guardaba una verdad que, si la abrías antes de tiempo, podía partirte en dos. Me quedé mirando el video, sin poder parpadear, mientras Mirta respiraba hondo y decía la siguiente frase, la que todavía escucho cuando cierro los ojos. Tu vida empezó la noche en que tu madre me abrió la puerta, pero tu historia real no es la que te contaron. Y no sé cómo decirte esto sin que te duela. Y entonces el video se cortó. Se cortó de verdad, como si el archivo estuviera dañado. La pantalla quedó en negro, y yo me quedé con la casa del pasado en la cabeza, con el ático abierto por fin, y con una pregunta ardiendo en la garganta, ¿qué más faltaba por ver, y quién había querido que yo no lo viera todavía?